Melissa, efectivamente nos encontramos en la Casa Amarilla, que es también la casa de la Cancillería de la República. Es un lugar con mucha historia, anécdotas y curiosidades que hoy vamos a tratar de dilucidar junto a dos expertos. Hoy quiero hablar primero con el arquitecto Andrés Fernández. ¿Cómo le va, don Andrés? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bueno, me dicen que usted es un experto en arquitectura josefina y que ha hecho bastante investigación sobre precisamente la Casa Amarilla. Sí, en términos generales sobre la infraestructura histórica de la ciudad y la Casa Amarilla, desde luego que es uno de los hitos históricos que afortunadamente nos quedan todavía en San José, así que hay que ponerle mucha atención. El edificio se termina en 1917 y en 1921 pasa a ser ocupado por la Cancillería, es decir, nuestra Cancillería tiene un siglo de usar este edificio como su sede, como su residencia. Don Andrés, cuénteme un poco acerca de la infraestructura. ¿En qué se inspiró el arquitecto que diseñó esta casa? Porque vemos que no es habitual encontrarse este tipo de columnas y linteles. Claro, sí, el arquitecto que la diseñó es un arquitecto neoyorquino, Whitfield, D.W. Whitfield. Él se inspiró tratándose de que era un edificio destinado a la Corte de Justicia Centroamericana, entonces se inspiró en la arquitectura novohispana, es decir, la arquitectura colonial de España en América, ¿verdad? Entonces utilizó, digamos, los elementos básicos de esta arquitectura, que en esencia es una arquitectura muy sencilla, como se puede ver en la fachada. Sin embargo, es sumamente elegante en el portalón, ¿no? El portal ese donde se atraviesa y se distingue el afuera del adentro es una cosa realmente espectacular. Mientras que en la parte interior el protagonista es este espacio donde estamos, que es maravilloso, que es el patio, lleno de reminiscencias de ese barroco neohispánico, ¿verdad? Que termina de completar en el plano rebajado esta fuente, que es un hermoso ejemplar de fuente de inspiración mora, de inspiración islámica, como corresponde, y con precisamente mosaicos de tipo sevillano, probablemente importados de México, lo mismo que los sapos, que son detalles simbólicos muy importantes. Ahora que usted dice importados probablemente de México, tengo entendido que eso causó cierta conmoción en la época. Sí, claro, específicamente don Ricardo Fernández Guardia, uno de nuestros grandes diplomáticos y nuestro historiador liberal por excelencia, se quejó de que el edificio, por esto que venimos hablando, era un pastiche y que en realidad con las formas coloniales se podía hacer algo más creativo. Sin embargo, yo soy de la idea de que fue muy atinada la elección de Whitfield. Hubo otra propuesta del arquitecto catalán Louis Jacques que me parece que era muy grandilocuente. Esta tiene una ventaja, a mi juicio, que mantiene la escala, la sencillez republicana de San José. Es un edificio que no grita, no chilla. Gracias, don Andrés. Ya vamos a continuar conversando con usted. Encantado. Y vamos a seguir el recorrido por la Casa Amarilla. Y ahora quiero conversar con el encargado de protocolo de la Cancillería, el señor Isbal Alfaro. ¿Cómo le va? Muy buenos días, don Eric. Bienvenido a la Casa Amarilla. Un placer. Bueno, esto no son solo paredes ni decoraciones barrocas. Aquí ha pasado mucha historia. Sí, en efecto, don Eric, estamos en presencia de un edificio que es emblemático, que fue construido como un palacio para la paz, que fue construido para la solución pacífica de conflictos entre hermanos centroamericanos y que una vez que el acuerdo, el tratado, que fue el que dio vida a ese Tribunal Internacional de Justicia, primer Tribunal Internacional de Justicia del mundo, concluyó, Costa Rica pudo utilizar este recinto. Es un recinto que tiene la particularidad de haber compartido con la Presidencia de la República al inicio de su llegada acá. Poco después ya quedamos como únicos moradores, pero que también ha servido como Congreso Nacional en 1924, cuando
por un terremoto el Congreso tuvo que trasladarse aquí varios meses a trabajar, y también se utilizó por parte de la Junta Fundadora de la Segunda República como presidencia o como oficina. Nunca nos fuimos, es decir, compartimos el recinto entre todos. Don Isbal, hay cosas curiosas de la historia que precisamente tienen que ver con esta casa. Es cierto que hubo muchos presidentes o varios presidentes de nuestro país que también fueron cancilleres de la República y que también tuvieron su oficina acá. En efecto, por ejemplo, en 1920 el presidente era don Julio Acosta García, quien años después, del 44 al 48 del siglo pasado, fue ministro de Relaciones Exteriores. Aquí tenemos, por ejemplo, un salón dedicado a él porque representa las fotografías que muestran que fue como ministro de Exteriores el responsable de firmar la pertenencia, la creación de las Naciones Unidas en 1945 en la Conferencia de San Francisco. Me comentaban anteriormente que la oficina también ha sido utilizada, o el despacho también ha sido utilizado como sala de emergencia o sala de crisis en situaciones que tienen que ver con la diplomacia costarricense. Sí, en efecto, cuando ha sido necesario un recinto que reúna las condiciones, que además de esto sirva precisamente a los objetivos originales de su creación y construcción, ha sido una excelente oportunidad para ese servicio público que se dio, y en ese sentido pues es un edificio que suele recibir delegaciones del más alto nivel, tanto para transmisión de mando presidencial, como también algunos presidentes que han querido emplearlo como sede para recibir las credenciales, las cartas credenciales de los nuevos representantes diplomáticos, o para reuniones al más alto nivel en visitas oficiales, visitas de Estado que Costa Rica en su vida diplomática ha realizado. Hay un hecho histórico que me parece muy interesante, y es la llegada del presidente John F. Kennedy a nuestro país, que coincidió con la erupción del volcán Irazú. Y al parecer hay una mesa que se mandó a hacer justo cuando vino el presidente. En efecto, aquí en el Salón de las Américas, que también se denomina Salón Azul, que es un salón importante de muchas de las reuniones bilaterales que Costa Rica sostiene, y que hoy por hoy, en razón de la virtualidad, también se han sostenido reuniones importantes con el extranjero desde acá. Se construyó, se mandó a elaborar esta mesa que sirvió para la visita del presidente John F. Kennedy en ese momento, 1963, y que varios años después también sirvió a recibir a otro presidente demócrata, el presidente Barack Obama, cuando hizo su visita a Costa Rica en la administración Chinchilla Miranda, así que se le recibió acá en la misma mesa que su antecesor. Hay muchas cosas que se pueden hablar acerca de la Casa Amarilla. Hemos preparado una nota para que usted conozca un poco acerca de la historia de la Casa Amarilla. Bienvenidos a la Casa Amarilla. Esta hermosa edificación neocolonial, que además posee detalles barrocos como su impresionante puerta principal, también fue conocida como Castillo Amarillo o Palacio Carnegie. El filántropo estadounidense Andrew Carnegie financió la casa construida a la par de un gigantesco ceibo, como consta en los antiguos billetes de 50 colones. Contiguo al Parque España, en Barrio Otoya, se erigió después de que el terremoto de Cartago en 1910 destruyera la antigua sede de la Corte Centroamericana de Justicia. Por eso se le llamó también Palacio de la Paz. La Casa Amarilla se convirtió en 1921 en sede
sede de la diplomacia costarricense, pues hasta hoy es la casa de la Cancillería General de la República. Ha visto pasar innumerable cantidad de delegaciones internacionales como el presidente John F. Kennedy o más recientemente Barack Obama, quien visitó el país 50 años después, casualmente, de la visita de Kennedy. Se suma a su belleza arquitectónica una de las paredes del muro de Berlín que dividía Alemania. Fue donada al país luego de que se derribara el muro que marcó el fin de la Guerra Fría. Aunque su estilo novohispano no era del gusto de los críticos de la época que reclamaban algo más colonial costarricense, hoy es una de nuestras joyas arquitectónicas más preciadas. Hemos hecho un recorrido por las principales instalaciones de la Casa Amarilla y nos queda nada más que despedirnos con alguna reflexión, don Andrés. Claro, muchísimas gracias. Sí, ciertamente a mí me parece que el hecho de que la Casa Amarilla tenga ya más de 100 años de existencia, que se mantenga en el estado en el que está, en un país con una sismicidad como la que tenemos en Costa Rica y en una ciudad como San José que se ha encargado casi que ensañado con su patrimonio histórico, la sobrevivencia de un edificio tan importante como la Casa Amarilla es algo notable y es algo que los costarricenses, soy del juicio, tenemos que agradecerle a la Cancillería, específicamente a esa institución de la República en su continuidad durante un siglo, es lo que ha permitido mantener y conservar este inmueble en el magnífico estado en el que está. Hay que pensar en el daño que le hemos hecho al patrimonio y cómo otras instituciones también pudieron haber contribuido, como lo ha hecho la Cancillería, a que eso no sucediera, afortunadamente. Don Isbal, por lo menos 100 años más le quedan a esta Casa Amarilla. Claro que el espíritu que hizo que esta Casa Amarilla iniciara como Palacio de la Paz debería de ser el que nos sirva de guía en un ministerio que contribuye a la solución pacífica de conflictos, a la paz, a la libertad, a la democracia, y que justamente en este año también del Bicentenario, feliz coincidencia, nos sirva para que pongamos la mirada hacia el futuro para seguir contribuyendo en los mismos términos que durante estos 100 años, pero mejor, siempre pensando en un futuro. Regresamos al estudio principal. Informó para ustedes Eric Jarquín.